Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Paola y esto es Noches de Insomnio. Muchas gracias por acompañarnos. Sean todos bienvenidos. En el episodio de hoy les traemos dos historias con un mismo tema. Encontré a mi madre con mi esposo. Comenzamos. Jamás imaginé que la peor traición de mi vida vendría de la mujer que decía amarme tanto, mi madre. Desde que me casé, mi mamá me visitaba casi todos los días. Decía que me extrañaba mucho, que la casa estaba muy sola sin mí. Yo me sentía muy amada, muy apapachada. Jamás imaginé lo que se escondía detrás de sus visitas. Cuando nació mi bebé, ella estuvo apoyándome en todo momento. Ella se ofreció a cuidarlo para que yo pudiera regresar a mi trabajo. Yo sentía que tenía a la mejor mamá del mundo. Ella era mi confidente. A ella le confiaba absolutamente todo sobre mi matrimonio. Confiaba ciegamente en mi madre y confiaba ciegamente en mi esposo, pues no había razón para no hacerlo. Jamás imaginé que las dos personas que decían amarme más que nada en el mundo fueran capaces de hacerme tanto daño. No comprendo cómo eran capaces de mirarme a los ojos y mentirme. No hubo besos frente a mí, ni escenas evidentes. Fue algo mucho más cruel. Fueron las miradas que evitaban, las conversaciones que callaban cuando yo llegaba, la complicidad silenciosa que yo sentía, pero que me negaba a creer. Me decía a mí misma que estaba exagerando, que era una malpensada, que si en alguien podía confiar, era en mi madre. Que mi madre me amaba más que a nada en el mundo. Que ella quería mi felicidad y que jamás haría algo que a mí me lastimara. El día que por fin abrí los ojos, era porque era más que evidente. Ese día no grité. Me quedé paralizada, con el cuerpo frío, tratando de entender cómo se rompe algo tan profundo sin hacer ruido. Ese día llegué más temprano de mi trabajo. Quería darles una sorpresa, pero la sorprendida fui yo. Los encontré en mi cama, haciendo lo que jamás ni siquiera debió de pasar por sus mentes. Mi esposo me pidió perdón. Mi madre lloró. Ambos dijeron que fue un error, pero ninguno de los dos supo explicarme cómo se comete el mismo error tantas veces sin siquiera pensar en el daño que me causaría. Lo más difícil para mí no fue perder a mi esposo, perder mi matrimonio. Lo más difícil fue perder a mi madre estando viva. Fue darme cuenta que no tenía a nadie a quien llamar cuando me dolía el alma. Fue darme cuenta en que ya no tenía a nadie en quien refugiarme. No tenía a nadie a quien contarle mis penas, nadie que pudiera darme un consejo, pues mi madre siempre fue mi mejor amiga, mi confidente, mi consejera. Le pedí a mi esposo que se fuera de la casa y a mi madre que nunca más volviera a buscarme. Han pasado los días, las semanas, los meses. Estoy en proceso de divorcio, pero yo ya no puedo ser la misma. Sigo levantándome todos los días. Sigo trabajando, sigo atendiendo a mi bebé. Pero la herida no ha cerrado.
No todas las heridas se cierran con el tiempo y hay traiciones que jamás se superan. Y aunque muchas personas me piden que perdone, que sane mi alma, como si fuera tan fácil, pero nadie me dice cómo puedo volver a confiar en la gente. Si las personas que debieron de amarme y de cuidarme fueron los que más daño me causaron. Nuestra segunda historia es bajo el mismo tema. Y lo más triste de todo es que no son las únicas. Tengo más historias de lo mismo, que de verdad uno se pregunta que no hay valores. Hemos perdido la humanidad. Tengo 24 años. Este es mi segundo matrimonio. No llegué ingenua. Llegué con miedo, con cicatrices, con una hija de 4 años y con la esperanza estúpida de esta vez haber elegido bien. Mi esposo tenía 40 años, mi madre 45. Desde que los presenté, se entendieron demasiado bien. Yo lo tomé como una bendición. Pensé en mis adentros, por fin, un hombre al que mi mamá no le pone pretextos. No vi ninguna alerta. Sentí confianza, sentí alivio, error fatal. Vivíamos cerca de ella y de mi padrastro. Cada fin de semana eran reuniones familiares, risas y pláticas que se extendían hasta ya muy entrada la noche. Yo estaba feliz. Me sentía tranquila, segura. Pensaba que esta vez estaba construyendo una familia sana. Algo que en mi primer matrimonio jamás se dio. Él me trataba como a su reina. Trataba a mi hija como si fuera suya. ¿Qué más podía pedir? Me sentía tan segura que bajé la guardia por completo. Hasta que una noche todo se destapó. Le pedí a mi esposo que cuidara a mi hija porque mi mamá y yo iríamos a una fiesta que se celebraba en la empresa donde ella y yo trabajábamos. Todo parecía normal hasta que mi mamá desapareció sin avisarme. Le marqué varias veces a su teléfono, pero me mandaba directamente a buzón. Me dejó en la fiesta sin carro y sin explicación. Le marqué a mi esposo para que fuera por mí, pero tampoco me contestó. Pensé que ya estaría dormido. Le pedí a una compañera del trabajo que por favor me llevara a casa. Cuando por fin llegué a mi casa, todo estaba oscuro y silencioso. Pensé que mi esposo estaría durmiendo. Me quité los zapatos y entré sin hacer ningún ruido. Subí las escaleras despacio y escuché murmullos que venían desde mi recámara. Lo que vi no fue una escena, fue una puñalada directo al corazón. Mi mamá y mi esposo en mi cama. Me puse la mano en la boca y me contuve de no gritar. No por mí, por mi hija. No quería despertarla. No quería destruirle su infancia en un segundo. Mi madre se vistió muy quitada de la pena, como si fuera lo más normal del mundo. Mi esposo lloraba, pidiéndome perdón. Todo mi cuerpo temblaba y sentía un fuego que me consumía por dentro. A mi esposo le di una bofetada, no por fuerza, por asco. No tenía a quién acudir, a quién llamar, además que ya era muy noche.
Le llamé al padre de mi hija, al mismo hombre de quien me separé. Él nos recogió en el medio de la noche. Me escuchó sin interrumpir. Pero entonces me dijo algo que terminó de destrozarme. No me sorprende. Me confesó que cuando estábamos juntos, mi mamá también se le insinuaba a él. Le mandaba mensajes, le mandaba fotos y cada vez que tenía la oportunidad, lo provocaba. Que lo amenazaba con destruir nuestro matrimonio si él no accedía. Me mostró los mensajes que él tenía guardados por si algún día se ofrecía. Ahí estaba todo. Mi madre rogando, manipulando, acechando. Ahí comprendí el por qué siempre me decía que él no valía la pena, que no me convenía, que era un bueno para nada y que no me daría un buen futuro. Y nunca me dejó en paz hasta que por fin nos separamos. Hoy en día yo sigo trabajando en la misma empresa. La sigo mirando todos los días. Ella vive sin ningún remordimiento, como si no me hubiera destrozado la vida. Sigue viviendo con mi padrastro, como si nada hubiera pasado. Mi padrastro es un buen hombre, y él no sabe nada. Y yo no me atrevo a contarle. Así que yo cargo con esta verdad que me quema el alma. No me duele el hombre. Me duele que fue mi madre. La persona que debía de protegerme fue la que más daño me hizo. Porque cuando la traición viene de tu propia sangre, ya no puedes confiar en nadie. ¿Cómo se sigue adelante cuando quien te dio la vida fue quien más te destruyó? ¿Qué consejo les darían a estas dos mujeres? La verdad que es muy triste lo que está pasando. Se ha perdido el amor, se han perdido los valores. Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final. Si tienen alguna historia que les gustaría compartirla, nos la pueden enviar a nuestro correo electrónico que les dejo fijado en los comentarios. Si les gusta este tipo de contenido, les pido que nos apoyen suscribiéndose y regalándonos un dedito arriba, que eso nos ayudará mucho a seguir adelante. Muchas gracias, que pasen muy buenas noches.